Bienvenidos a todos mis hermanos a este tiempo de Tu Amor en Letras. Seguimos estudiando el libro de Daniel. Quiero recordarles que hace 8 días quedamos en Daniel capítulo 8, fue lo último que estudiamos. Y quiero recordar un poquito qué fue lo que vimos allí. En el capítulo 8 quiero recordar que Daniel va a tener una visión, la visión del carnero y el macho cabrío. Y les compartía que el carnero, que tenía 2 cuernos, representa a los medos y persas, mientras que posteriormente vendría un macho cabrío y derrotaría al carnero, y este representará a Grecia. Entonces aquí vemos una revelación profética de lo que sucedería después de Daniel. Ya para estos tiempos, ya no es profecía, sino que va a ser historia, porque eso ya sucedió y ya se cumplieron esas revelaciones. Sin embargo, quiero recordar que en el caso del macho cabrío, que representaba al imperio griego, él tenía un gran cuerno y este gran cuerno simboliza o representa a Alejandro Magno, quien va a ser el líder con el cual van a conquistar a los medos y persas. Pero en la revelación, en la visión, recuerdo que en el versículo 8 y 9 habla acerca de que de este cuerno sería quebrado y de allí saldrían 4 cuernos, y enseñamos que esos 4 cuernos iban a ser los 4 generales que posterior a la muerte de Alejandro Magno tomarían posesión de cada uno de un sector de Grecia, y de esa manera se dividiría en 4 regiones lo que fue el imperio griego después de Alejandro Magno. Y dentro de ese proceso, en el versículo 9, se menciona que dentro de estos cuernos salió un cuerno pequeño. Y alcanzamos a ver que ese cuerno pequeño representaba proféticamente a Antíoco Epífanes. ¿Listos? Ahí fue donde quedamos hace 8 días, recordando que Antíoco Epífanes va a ser un líder que va a generar un gran sufrimiento al pueblo judío, y va a ser blasfemias y grandes cosas abominables delante de Dios. Ahora vamos a Daniel capítulo 9. Como siempre, espero que cada uno haya desarrollado su tarea, haya hecho su cuadro de observación con épocas, personajes, lugares, objetos, comida, animales, plantas y palabras desconocidas del capítulo 9. Aquí simplemente les comparto a mi nivel general. Ustedes saben que siempre se va a poder profundizar más y más la profundidad de cada uno de ustedes. Pero a nivel general menciono que la época estamos ubicados en el siglo 6 antes de Cristo, tiempo de Daniel. Personajes van a salir como Darío, Asuero, Daniel, Gabriel, Mesías, Príncipe. Habrá lugares como Babilonia, como la nación de los Medos, reino de los Caldeos, Jerusalén. Van a aparecer objetos como libros, silicio, ceniza. Animales y plantas no escribí ninguna, y palabras desconocidas tampoco. Pero igual, espero que su cuadro tenga muchos más detalles que este cuadro general que estamos desarrollando. También espero que ya hayan hecho lectura del capítulo 9 para que puedan entender la explicación que voy a transmitir a continuación. ¿Listos? Entonces, quiero que veamos algunos puntos esenciales del libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a abrir todos allí, Daniel capítulo 9, y voy a ir resaltando algunos versículos. Bien, en el verso 2 dice que Daniel, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué sucede? Aquí ya Daniel está en un tiempo tardío de su vida, ya es un anciano, y él ya ve que se van a completar casi los 70 años
que Jeremías profetizó. Y entonces Daniel está cuestionándose qué va a pasar de su nación. Recordemos que anteriormente lo último que vimos en el capítulo 7 y 8 es que Daniel tiene visiones acerca de otros reinos que van a venir después de Nabucodonosor, Babilonia, rey de Babilonia, y que van a venir los medos y los persas, y que después va a venir el imperio griego, y luego va a venir el imperio romano. Y entonces, aunque él no sabe los nombres de los reinos, pero sabe que son imperios que van a venir. Entonces él está en conflicto porque él se pregunta cómo es que en medio de todos estos imperios, a su vez, Dios va a cumplir la promesa que le hizo a Jeremías, o la palabra que le dio a Jeremías, que en 70 años terminarían las desolaciones de Jerusalén. Ahí es donde va a surgir esta oración, que es vital. Esta oración es un modelo de oración que nos permite aprender cómo orar. Recordemos que si queremos aprender a orar, lo que debemos hacer es buscar en la palabra de Dios los tipos de oraciones que hay y verlas como referencia para nuestra oración. Esta oración de Daniel es una oración profunda, sincera y de gran importancia bíblica. Quiero mencionar algunas cosas. Lo primero es que en Jeremías capítulo 25, verso 11, es donde aparece la profecía que Jeremías emite sobre los 70 años. Quiero leerlo. Jeremías 25, 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Recordemos que esto lo vio Jeremías antes de que Babilonia invadiera Jerusalén y lo destruyera. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces Daniel está leyendo esto, lo que escribió Jeremías, y se pregunta, ya se van a cumplir los 70 años, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, en ese proceso, dice la palabra de Dios que en el verso 3, que Daniel volvió su rostro a Dios y lo buscó en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Acá ya vemos características de la oración donde se ve el valor y el sentido serio de la oración. Una oración acá, esta es una oración sincera, con ruego, con dolor en su alma, con entrega, con abstinencia, con ayuno, ¿sí? Con silicio y ceniza, una forma de representar humillación delante de Dios. Esta es la verdadera oración que debemos elevar. Y Daniel a continuación va a empezar en el verso 5 a acentuar algunas características de Dios, perdón, en el 4, ¿sí? Y le va a decir que tú eres grande, digno de ser temido, etcétera, etcétera. En el verso 6, él va a reconocer el pecado de la nación, pero Daniel se identifica con el pecado. Daniel no dice, tu pueblo pecó. Daniel aquí dice, pecamos, pecamos. Y esto tiene una connotación muy seria en la oración, porque esto nos lleva a que cuando oremos nos identifiquemos con lo que estamos orando, ¿sí? Y, y Daniel reconoce que el pecado que se ha cometido es que se olvidaron de las órdenes de Dios y no guardaron sus mandamientos, ¿sí? No obedecieron lo que los profetas habían dicho. Y en el verso 7, por eso Daniel dice, Señor, tú eres justo, la justicia es tuya y la confusión es nuestra. Qué bonito aquí reflexionar en que en la oración de Daniel está reconociendo que Dios no ha hecho nada malo, que el hombre es culpable de las consecuencias que están viviendo, aunque las consecuencias sean dolorosas. Qué bueno que en nuestra oración podamos entender y comprender que Dios no es el culpable de nada de lo que vivamos, sino que somos seres caídos, con aciertos, con defectos, algunos nos creemos muy santos, pero no lo somos. Y si tenemos situaciones en la vida, son por un propósito. Y tenemos que confiar en que Dios es justo y que la confusión es nuestra. En el verso 8, 9 sigue hablando de la oración y de las características, ¿cierto? Pero entonces quiero resaltar un poco, irme hacia adelante y leer el verso 19.
En el verso 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué sincero y qué hermoso aprender de la oración de Daniel, que a pesar de que Dios es justo, podemos correr a Él pidiéndole misericordia, porque Dios es misericordioso. Pero recordemos, la misericordia no es una obligación de Dios. Dios tiene misericordia con el que quiere tener misericordia. Y eso no es injusticia. Qué bueno entender eso. Daniel conocía a Dios. Daniel era un hombre de oración. Daniel oró a Dios y todas sus revelaciones y sus ascensos y todo lo prodigioso que pudo ser Daniel fue porque fue un hombre de oración. Y si ustedes han caminado conmigo durante este estudio de Daniel, nos damos cuenta que en todas las intervenciones de Daniel siempre, siempre, siempre estuvo la oración. Ahora, sigamos mirando ahí en el capítulo 9, ¿cierto? Y quiero que vayamos al versículo 20. Pero antes de leer, voy a compartirles acá imagen de la diapositiva. ¿Sí? Para que ustedes puedan tener en sus anotaciones. Interpretación y aplicación del capítulo 9. Entonces tenemos por una parte una gran oración. Los 70 años que se profetizan en Jeremías 25:11, ¿cierto? Pueden anotar eso. Y en la escritura nos habla acerca de un reconocimiento. ¿Y qué es lo que reconoce Daniel en medio de esta oración? Tres cosas. El pecado personal, reconoce la soberanía de Dios y reconoce la misericordia divina. Tres cosas en medio de toda esta profunda oración es lo que aprendemos de la oración de Daniel. El pecado personal, la soberanía de Dios y la misericordia divina. También aprendemos que en el castigo de Dios hay propósitos y que hay esperanza en Dios. Nunca olvidemos eso. Ahora pasamos a versículo 20 del capítulo 9. Vamos a entrar a la profecía de las 70 semanas. Entonces, aquí Daniel está orando y recibe respuesta por parte de Dios a través del ángel Gabriel. Y dice lo siguiente, en el verso 23, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué lindo saber que podemos ser amados, o mejor, muy amados por Dios. Como lo diría Efesios 1:6, todos somos aceptos en el amado. Ay, qué maravillosa es esta promesa, mis hermanos. Entonces, vemos que aquí va a recibir Daniel la revelación y la explicación de todo lo que ha visto hacia atrás, hacia atrás. Y lo que él está preguntando es, ¿qué va a pasar con su pueblo, con Israel? Verso 24. Dice, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces aquí lo primero que vemos es que Dios, la respuesta que le da es Daniel. No van a ser 70 años, van a ser 70 semanas. Y esto se puede representar de dos formas. Si lo contamos como días, 70 semanas sería 70 por 7, 490 días. Pero hay otra forma de interpretarlo y es que cada día sea un año. Eso quiere decir que 70 semanas serían 490 años. El término acá de semanas o de 70, lo que sucede es que no nos da una connotación exacta de si es días, meses o años realmente lo que se está refiriendo allí, el 70, ¿sí? Pero por interpretaciones teológicas e históricas, la interpretación, recordemos que aquí no hay una regla básica, una regla general, hay diferentes interpretaciones,
Pero la interpretación más acertada, o más que se considera más acertada históricamente, es que representen 490 años. Dios dice, no van a ser 70 años, porque todavía esta nación debe aprender, debe conocer, debe arrepentirse y humillarse, y necesita pasar más procesos. Entonces, por eso Dios le va a decir, no son 70 años, sino 490 años. ¿Y esos números qué representan? Bueno, vamos a tratar de hacer aquí algunas matemáticas básicas para entender estos 490 años. Como les decía, pueden representar días, meses o años. Pero una de las características es que dice aquí el versículo 24, es que al final de esas 70 semanas hay 6 características que están en el versículo 24. Y estas 6 características todavía no se han cumplido en Israel. Entonces, por eso se confirma o se considera que esto de las 70 semanas todavía no ha terminado. Vamos a ver cómo es esto. 6 características, dice el versículo 24. Debe terminar la prevaricación. Esto se está refiriendo a que Israel, ¿sí? La santa ciudad, terminará la prevaricación, pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá justicia perdurable, sellará la visión y la profecía y ungirá al santo de los santos. Entonces, estas 6 características no se han cumplido aún en Israel. Y para no hacerlo más largo, voy a hablar de uno, el último, la última característica, ungir al santo de los santos. Ahí se está refiriendo a Jesucristo. Y la realidad es que actualmente todavía Israel no ha reconocido a Jesús como el Mesías. Entonces, este tiempo todavía no se ha cumplido. Ahí vamos. Ahora, esto es para confirmar que el tema de las 70 semanas no ha culminado. Por otra parte, vamos a hacer las cuentas matemáticas. 7 semanas, entonces representaría, vamos a leer el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces, estas 7 semanas habla de 49 años, recordando que un día sea un año. Entonces, casualmente, las fechas son muy cercanas, no puedo decir que sean exactas, pero son muy cercanas en que desde el tiempo en que Artajerjes da la instrucción a Nehemías para que reconstruya los muros y empieza Israel a reconstruir el templo y los muros, ¿sí? Empieza la reconstrucción de Israel. Eso fue en el año 445 a.C., cuando se da esta instrucción de empezar a edificar Jerusalén. Y aproximadamente sobre el año 397 se completa dicha construcción. Y ahí se cumple esta palabra profética de que en 7 semanas habrán desde la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado tenemos 7 semanas. Y después dice, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ya tenemos las 7 semanas de la reconstrucción de Israel, año 445 hasta el año 397. Fechas aproximadas donde terminará el Antiguo Testamento, donde se cerrará y entrará el tiempo de silencio. Pero vendrán 62 semanas, que representan aproximadamente 430 años aproximadamente. Y si hacemos cuentas cercanas, llegamos al año 33, fechas en la que Jesús entrará a Jerusalén montado en un pollino y a la semana será sacrificado, será muerto en la cruz. Entonces, aquí están las 62 semanas, esos 430 años, hasta el Mesías príncipe. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, ahí está el cumplimiento de esta visión profética. Ahora, termina diciendo
y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? 7 semanas y 62 semanas, 69. Y queda la última semana, la semana 70, y así se le conoce teológicamente como la semana 70. Dice que esta semana 70 es en la que se confirmará el pacto con muchos y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Aquí la visión se parte. Por una parte, está refiriéndose a la gran tribulación. Aquí ya pasa del tiempo de Jesús hasta la gran tribulación. Y entonces lo que quiere decir acá es que la semana 70 es desde que Jesús murió en la cruz hasta la gran tribulación. Eso quiere decir que hoy en día estamos en la semana 70. A eso se refiere. Esta es una de las interpretaciones respecto a Daniel. Como lo dije, esta parte profética no es ciencia exacta, hay cosas que están veladas y con ese respeto vamos caminando sobre la escritura. ¿Listos? Simplemente es una interpretación lo más cercana que se estima de lo que es la revelación de las visiones de Daniel y la respuesta que Dios le da a Daniel. En ese orden de ideas, entonces la semana 70 es lo que estamos viviendo. Y esta semana 70, esta semana 70 terminará cuando inicie la gran tribulación. Bueno, mis hermanos, con eso terminamos hoy. Los animo a que lean capítulos 10, 11 y 12. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y estamos en contacto y seguimos aprendiendo más sobre el libro de Daniel. Dios te bendiga.